En el capítulo anterior de Futuro Alternativo, les contamos sobre las goteras que tiene nuestro nuevo hogar y la batalla que tuvimos contra ellas. Nos tocaba convertir la combi en una casa. Aunque había visto muchos videos y fotos sobre camperizaciones para intentar tomar inspiración, nunca tuve un diseño realmente concreto. Aún no sabía dónde iban a quedar las cosas ni cómo construirlas. Tenía que pasar horas intentando imaginar cómo podría quedar el espacio y construyendo algunas maquetas para poder empezar a darme alguna idea. Y como dice la abuelita de Daniel, quería correr antes de caminar. Estaba ideando en hacer los muebles cuando lo que tenía que empezar a hacer era el aislamiento. El aislamiento sería la base de la camperización. Este debía mantenernos frescos en el verano y evitar que muriéramos de frío en el invierno. Como nuestro aislante principal habíamos escogido placas de poliuretano. La teníamos que cortar a la medida para encajar en las diferentes partes de la combi. El material es muy parecido al unicel, por lo que lo intenté con una herramienta que funciona por calor, pero no me salió del todo bien. Con un cúter caliente se hacía un poco más fácil el trabajo. Cortar estas plaquitas no sería tan fácil. Por la forma de la combi, dar con el tamaño exacto era muy difícil, además de que íbamos desarrollando nuestra técnica de cómo cortar este material. Medir mucho, hacer anotaciones, intentar hacer moldes, intentar descifrar cómo poner cada parte del rompecabezas. Estas placas de poliuretano se utilizan comúnmente en el aislamiento de casas habitación. No era nuestra opción más económica, pero tampoco era inaccesible. Sin embargo, con esto nos estábamos encaminando a un gasto desmedido para esta fase de la camperización. Al final, gastamos un total de 5,500 pesos aproximadamente solamente en el aislamiento de la combi. Definitivamente necesitábamos encontrar una manera de gastar menos dinero. El material con el que yo quería cubrir el techo era realmente muy caro. Conseguí una opción más barata, pero aún así comprándola en México se salía mucho del presupuesto. Tuve que pedirlo directamente a China en un proceso de pedidos que no se concretaban, que tomó casi 3 meses. Mientras tanto iba acumulando otros materiales y piezas del rompecabezas. Muchas de ellas eran maderas que no estaban del todo bien cortadas, que compraba sabiendo dónde iban a estar y más o menos del tamaño que tenían que ser. Sin embargo, no las podía poner aún porque necesitaba primero poner el aislamiento, que por razones del clima, como les conté en el capítulo pasado, todavía no podía poner. Este proceso nos tomó mucho tiempo. Entre ir juntando los materiales, hacerlos a medida e intentar descifrar cómo encajar uno con otro, nos llevó meses. Pero una vez que teníamos todo listo y podíamos ver claramente cómo funcionaban juntos y dónde tenía que ir cada uno, se empezaba a notar la diferencia. Únicamente con la primera capa de aislamiento en el techo, la temperatura bajó mucho y se sintió mucho más agradable. De esta forma pude empezar a reconstruir el techo que había destruido al principio, aunque las cosas no siempre salían como lo planeado. Cuando Daniel decidió que nosotros haríamos la camperización, no sabíamos en qué lío nos estábamos metiendo. La verdad es que desde el primer momento hasta el último, el camperizar una combi no es nada sencillo.
Y más aún, la tarea se vuelve difícil cuando tienes el tiempo encima. Nosotros teníamos un objetivo, una fecha en que teníamos que salir para comenzar la aventura, por lo que no decidimos renovar contrato en la casa donde rentábamos. Estaba establecida ya la fecha. La primera semana de noviembre tenía que estar todo listo. Y así, con mucho retraso, acabábamos de poner las piezas del aislamiento que habíamos ideado. Una base de poliuretano, pegada con poliuretano en espuma y cubierta por una placa de Triply con Reflectix adherido a esta. No nos quedaba mucho más tiempo para hacer los muebles. Sabía que nos íbamos a tener que mover antes de poder construirlos, pero había algo que era crucial para poder empezar un viaje. Teníamos que construir un sofá cama. La primera manera que se me ocurrió nuevamente fue hacer unas maquetas basadas en ideas de YouTube. Intenté recrear unas bisagras que había visto, pero no conseguí un herrero que lo hiciera y nunca di con las medidas exactas que me parecieran adecuadas para nosotros. Acabé comprando unas bisagras hechas a medida que compré con un herrero en Ciudad de México que se dedica a camperizar combis. No fueron precisamente baratas, pero están muy bien hechas y van a cumplir exactamente el propósito que necesitaba. Venían además con un manual de cómo armar el cajón para hacer el sofá cama, que no era tan difícil de seguir, y en realidad armar el cajón no fue mucho más problema, comprando las maderas cortadas de una vez, haciendo los detalles y únicamente uniendo esto. Esto fue relativamente sencillo. Pero colocar las bisagras en el cajón resultaría mucho más difícil. Dar con la posición exacta para que hiciera la función y quedara a la altura me costó mucho trabajo y nunca realmente lo logré. Pero una vez que le pusimos un colchón, que realmente es una espuma que cortamos en 3 partes para así hacer nuestro sofá cama, el ambiente empezaba a cambiar. Cuidando un poco los últimos detalles, como aplicar una capa de barniz a todas las maderas, empezaban a hacerlo sentir como un lugar que podríamos habitar. Una de las últimas cosas que nos daría tiempo de hacer era poner el piso. Cogimos poner una lámina de Triply con piso vinílico encima y instalarlo no fue demasiado difícil, únicamente atornillamos al piso y con pegamento pusimos el vinil. Esto le cambió totalmente la cara al interior del sofá. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Estábamos a punto de dejar Aguascalientes para emprender nuestro retorno a Ciudad de México y empezar el viaje. El 50% de la camperización no estaba hecho. No cumplimos nuestros objetivos. Aún así, había cosas que indudablemente teníamos que llevarnos listas para poder terminar también la mudanza. Parasoles, el closet en donde íbamos a llevar algunas cosas, muebles temporales que terminaron siendo oficiales durante el viaje. Nuestra aventura estaba empezando y no estábamos listos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Futuro Alternativo, Facebook, Instagram, YouTube. Síganla pasando chido.